Vi a Noé como un anciano de semblante apacible, con un aire casi infantil, envuelto en una larga vestidura blanca. Se encontraba en una huerta llena de árboles frutales, podando sus ramas con un cuchillo de piedra, curvado y rústico. De repente, una nube se deslizó suavemente hasta él, y en medio de su bruma apareció la imagen de un hombre. Noé cayó de rodillas ante la aparición, y comprendí que el Señor le habló, anunciándole su intención de destruir a la humanidad, encomendándole la construcción de un arca. Profundamente afligido, Noé rogó por misericordia, imploró perdón y se sumió en una tristeza insondable. No comenzó de inmediato su tarea, y el Señor se le apareció 2 veces más, ordenándole que iniciara la obra sin demora. Si no obedecía, él mismo sería consumido en la inminente destrucción. Finalmente, lo vi partir de aquella tierra, acompañado de su familia, hacia una comarca que, con el tiempo, sería el hogar de Zoroastro, la estrella brillante. Se establecieron en una región elevada, rodeada de espesos bosques, lejos del bullicio de las multitudes. Allí vivía con un grupo numeroso de personas que habían decidido seguirlo, habitando en tiendas de campaña. Noé construyó un altar y, ante él, ofrecía sacrificios al Señor. Él y su familia no levantaban casas de material, pues creían firmemente en la promesa de Dios sobre el diluvio. En cambio, los pueblos impíos que los rodeaban erigían grandes edificaciones, alzaban gruesas murallas y fortificaban sus ciudades con piedras, creyendo que podrían desafiar las advertencias divinas con la solidez de sus construcciones. En aquella época, la tierra se hallaba sumida en el caos. Los hombres se habían entregado a toda clase de perversidades, incluso las más contrarias a la naturaleza. Reinaba la violencia, saqueaban tierras y hogares, arrasaban cultivos y bosques, y robaban mujeres y doncellas para saciar sus deseos desordenados. Incluso los descendientes de Noé, a medida que se multiplicaban y se alejaban de su guía, comenzaron a corromperse. Le causaban gran pesar, pues devastaban sus propias heredades y se entregaban a los vicios. No eran hombres ignorantes, ni salvajes carentes de civilización, poseían todo lo necesario para vivir en bienestar y comodidad, pero se habían extraviado por su propia corrupción y rebeldía contra Dios. Se sumieron en la idolatría más degradante, forjando imágenes según su antojo y rindiéndoles adoración. Con artes impías, intentaban incluso pervertir a los hijos de Noé. Uno de ellos, Mosoc, hijo de Jafet y nieto de Noé, cayó en la tentación y fue víctima de la seducción. Mientras trabajaba en el campo, bebió el jugo de una planta y quedó embriagado. No era vino lo que consumían, sino el extracto de una hierba que llevaban en pequeños recipientes para tomar durante la jornada. También mascaban sus hojas y frutos. Bajo el influjo de aquella sustancia, Mosoc engendró un niño, al que llamaron Jom. Avergonzado, rogó a su hermano Tubal que lo tomara a su cargo para ocultar su deshonra, y Tubal aceptó. El pequeño Jom fue depositado por su madre a la entrada de la tienda de Tubal, y junto a él dejó un brote de la planta mucosa llamada Jom. Según las antiguas costumbres, aquel gesto simbolizaba la reclamación de derechos sobre la herencia. Sin embargo, el tiempo del diluvio se acercaba, y con él llegaba el fin de las intrigas de aquellas mujeres. Tubal acogió al niño sin revelar su verdadero origen y lo crió en su hogar con discreción. Fue así como aquel niño logró entrar también en el arca de Noé. Le dio el nombre de Jom, pues aquel brote de planta fue lo único que halló junto a él. El pequeño no fue alimentado con leche, sino con el jugo de aquella misma planta. Crecía hasta alcanzar la altura de un hombre, aunque cuando se extendía por el suelo, brotaban de ella tiernos renuevos semejantes a espárragos, mientras que su base se endurecía. Era fuente de alimento y un sustituto natural de la leche. Se desarrollaba a partir de un tubérculo, y en su parte superior se formaba una pequeña corona de hojas oscuras. Con el tiempo, su tallo se volvía grueso y su médula se convertía en una harina versátil, que podía ser cocida, frita o empleada como complemento en diversos alimentos. Allí donde esta planta florecía, se extendían vastos campos cubiertos por su presencia. Y he visto que esta misma planta fue llevada dentro del arca de Noé. Transcurrieron muchos años antes de que el arca estuviera completamente terminada. Noé dedicó largo tiempo a su construcción, pero su corazón titubeaba. En 3 ocasiones, el Señor le advirtió con firmeza. Contrataba obreros y ayudantes, iniciaba la obra con diligencia, pero luego la abandonaba, albergando la esperanza de que Dios se apiadara de la humanidad y desistiera del castigo. Sin embargo, tras cada advertencia divina, retomaba la labor hasta que, finalmente, la llevó a su culminación.
He visto que, en la fabricación del arca, al igual que en la cruz de Cristo, se emplearon maderas diversas, palmeras, olivos, cedros y cipreses. La tala y preparación de los troncos se realizaban en el mismo sitio de la construcción. Noé, con gran esfuerzo, cargaba sobre sus hombros los pesados maderos hasta el lugar de trabajo, evocando la imagen de Jesús llevando su cruz al Calvario. La edificación del arca se llevó a cabo en una pequeña colina, rodeada de extensas llanuras. Vi cómo comenzaron a colocar los cimientos. La estructura tenía una parte trasera redondeada y su fondo, cóncavo como una artesa, estaba completamente embreado. Contaba con 2 niveles, y sus montantes eran colocados uno sobre otro. Estos no eran troncos enteros y macizos, sino que en la intersección se volvían redondeados, con una médula blanca en su interior que convergía en el centro. Los troncos poseían estrías y grandes hojas que brotaban en torno a ellos sin necesidad de ramas. Observé cómo, con un instrumento especial, extraían la médula, dejando la madera lista para ser trabajada. Cada tronco era cortado y convertido en tablas delgadas. Cuando Noé hubo reunido y dispuesto todo lo necesario, la edificación del arca comenzó en firme. La base, ya embreada, se asentó con solidez, las primeras hileras de postes fueron colocadas y, para sellar los huecos que surgían durante el proceso, se cubrieron con pez. Sobre esta estructura se erigió el segundo nivel, y sobre él, otra hilera de postes destinados a sostener el tercer compartimiento y el techo. Las ranuras y los espacios entre los postes y las maderas fueron cuidadosamente cubiertos con delgadas láminas de madera en tonos oscuros y amarillos, entretejidas con fibras resistentes. Cada abertura, por más pequeña que fuese, fue sellada con algodón y un musgo blanquecino que crecía en abundancia en ciertos árboles. Luego, todo el interior y exterior del arca fue recubierto con una capa de pez y betún, asegurando su impermeabilidad. La techumbre tenía una forma redondeada. En el centro, a un lado y a media altura, se encontraba la puerta de acceso, flanqueada por 2 ventanas a cada lado. En la parte superior del techo, una abertura cuadrada permitía la entrada de luz y aire. Cuando el arca estuvo completamente terminada y su estructura quedó sellada con aquella sustancia lustrosa, brillaba bajo los rayos del sol como un espejo resplandeciente. Noé continuó trabajando en su interior durante mucho tiempo, preparando con esmero los compartimentos para los animales. Cada especie tenía su propio espacio separado, y en medio del arca se extendían 2 caminos para el tránsito. En la parte posterior, donde la estructura se redondeaba, Noé construyó un altar de madera, cuya mesa tenía forma de semicírculo. A su alrededor, un espacio reservado, cubierto con lienzos y tapices, servía de refugio sagrado. Frente al altar, un brasero ardía con fuego y carbones, funcionando como un hogar. A ambos lados del arca, compartimentos delimitaban las habitaciones y moradas. El interior estaba bien abastecido con utensilios, cajas y provisiones. Había abundancia de semillas y plantas que fueron colocadas en la tierra junto a las paredes, de modo que, con el tiempo, el arca se tornó verde por la multitud de brotes que la cubrían. También vi que llevaban vides con racimos de un amarillo brillante, alargados casi un codo de largo. No hay palabras suficientes para describir el sufrimiento de Noé durante la construcción del arca, provocado por la malicia y la incredulidad de los obreros que contrataba. Les pagaba con animales y pieles, pero ellos lo despreciaban, se burlaban de él sin cesar y lo tildaban de loco. Aunque aceptaban su pago generoso, no dejaban de blasfemar y mofarse de su misión. Nadie comprendía para quién estaba edificando aquella nave colosal, y su incomprensión se transformaba en desprecio. Sin embargo, cuando la obra llegó a su fin, Noé elevó su corazón al cielo y agradeció al Señor con profunda reverencia. Entonces, el Altísimo se le apareció y le ordenó dirigirse a los 4 puntos cardinales. Le instruyó que tomara una flauta de caña y con su sonido llamara a los animales que debían ingresar en el arca. A medida que el tiempo del diluvio se acercaba, el cielo se tornaba cada vez más oscuro, y sobre la tierra se extendió un temor inexplicable. El sol dejó de brillar, un tronar incesante sacudía los corazones de los hombres, y un aire de premonición se cernía sobre el mundo. Vi a Noé caminar en dirección a los 4 extremos de la tierra y hacer sonar su flauta. A su llamado, los animales comenzaron a llegar en orden, de a pares, machos y hembras. Cruzaban una pasarela de madera dispuesta frente a la puerta del arca, la cual más tarde fue retirada hacia el interior. Los primeros en presentarse fueron los animales más grandes, elefantes blancos y camellos, avanzando con un instinto temeroso, como si sintieran la inminencia de la tempestad.
Durante varios días continuó la llegada y el ingreso de las criaturas. Las aves surcaban el cielo sin cesar, entrando por la abertura del techo. Las especies acuáticas se refugiaban en la parte baja de la nave, mientras que los animales terrestres ocupaban el espacio central. Las aves más pequeñas se posaban bajo el techo, apoyadas sobre estacas o resguardadas en jaulas. Los animales destinados al sacrificio entraban en grupos de 7 pares. Desde la distancia, el arca, erguida en solitaria majestad sobre la colina, resplandecía con un brillo azulino, como si su luz no fuera de este mundo, sino un reflejo de la gloria celestial. El tiempo del diluvio había llegado. Noé ya lo había anunciado a su familia, y con solemnidad reunió a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, sus descendientes y toda su casa. Entre ellos había nietos que contaban 50 o 60 años, y también sus propios hijos, pequeños y grandes, todos aquellos que habían permanecido fieles y justos ante el Señor. Todos los que habían trabajado en la construcción del arca y no se habían contaminado con la idolatría fueron admitidos en su interior. En total, eran alrededor de 100 personas, un número necesario para cuidar y alimentar a la multitud de animales, así como para limpiar los compartimentos donde habitarían. No puedo decir otra cosa sino que siempre he visto que los hijos de Sem, Cam y Jafet fueron los que entraron en el arca. En su interior, había muchas criaturas, niños y niñas, los descendientes de Noé que se mantuvieron fieles. Así como en la Sagrada Escritura solo se mencionan a Caín, Abel y Set entre los hijos de Adán, aunque hubieran más descendientes, así también he visto dentro del arca a numerosos niños y niñas, siempre en pares. Lo mismo se menciona en la primera epístola de San Pedro, donde se dice que solo 8 personas estaban en el arca, los 4 patriarcas con sus esposas, de quienes después descendieron todos los pueblos tras el diluvio. Sin embargo, también vi al niño Jom dentro del arca, acostado en una artesa hecha de corteza, sujeto firmemente con ligaduras de pieles. Tiempo después, cuando las aguas descendieron, vi muchas de esas artesas flotando como pequeñas cunas sobre la superficie. También observé que, en las grietas y cavidades de los refugios hechos de piedra y ladrillo, había más de esas cunas en lugares similares a los lechos donde solían dormir los judíos, construidos en las cavidades de las paredes. Cuando el arca se elevó sobre las aguas y la humanidad aterrorizada intentaba trepar sobre los techos, los árboles y las cimas de las montañas, el desastre ya era implacable. Muchos cuerpos y árboles arrancados flotaban sobre la superficie, mientras Noé y los suyos, dentro del arca, estaban a salvo. Antes de cruzar él mismo la puerta del arca, junto con su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos, Noé elevó una última súplica al cielo, pidiendo misericordia para la humanidad. Pero la hora del juicio había llegado. El puente de acceso fue retirado al interior y la puerta se cerró por completo tras ellos. Noé lo había dejado todo atrás. También a parientes cercanos, algunos con hijos pequeños, pues muchos de ellos se habían apartado de su lado cuando construía el arca, rechazando su mensaje y la advertencia divina. De repente, un temporal sin precedentes se desató con furia sobre la tierra. Relámpagos caían como columnas de fuego, iluminando la tormenta con resplandores aterradores, mientras torrentes de agua descendían del cielo como si se derramaran ríos desde las alturas. La colina donde el arca reposaba pronto quedó rodeada por el agua, transformándose en una isla en medio de la desolación. La calamidad fue tan inmensa que creo que muchos, aunque solo fuera por el pavor, habrán vuelto su corazón hacia Dios en el último instante. Vi en medio de la oscuridad a un demonio negro, de aspecto espantoso, atravesando la tempestad con una furia desesperada. Con su presencia, infundía desesperanza en los hombres, llevándolos al abismo de su perdición. Sapos y serpientes, temerosos, buscaban refugio en algún rincón del arca, tratando de escapar del cataclismo. No vi entonces ni mosquitos ni insectos, estos aparecerían más tarde, como un castigo y una prueba para la humanidad. Dentro del arca, Noé permanecía fiel en la oración. Vi cómo ofrecía sacrificios sobre el altar, cubierto con lienzos blancos y rojos, en señal de súplica y gratitud. En una caja redonda, guardaba con veneración varios huesos de Adán, los cuales colocaba sobre el altar cada vez que elevaba sus plegarias y ofrendas a Dios. Sobre su altar se hallaba también un cáliz, el mismo que, siglos después, nuestro Señor usaría en la última cena. Este cáliz le había sido entregado a Noé en medio de la construcción del arca por 3 misteriosos hombres de vestiduras largas y blancas, semejantes a aquellos 3 que visitaron a Abraham para anunciarle el nacimiento de su hijo. Venían de una ciudad que, tras el diluvio,
sería tragada por las aguas, y hablaron con Noé, diciéndole que, dado que había sido elegido por Dios, debía preservar aquel cáliz en el arca para que no se perdiera en la destrucción venidera. Dentro del cáliz se hallaban un grano de trigo, grande como una semilla de girasol, y una ramita de vid. Noé tomó ambos y los encerró dentro de una manzana amarilla, colocándolos cuidadosamente en el cáliz, que no tenía tapa, pues de su interior debía brotar aquella rama y crecer hacia el exterior. Tiempo después, vi aquel cáliz en posesión de un descendiente de Sem, que vivió tras la dispersión de Babel en las tierras de Semiramis. Aquel hombre fue el padre de los amanes, quienes, bajo la guía de Melquisedec, fueron liberados del dominio de Semiramis y conducidos a la tierra de Canaán, llevando consigo aquel cáliz sagrado, cuyo misterio se conservó a lo largo de las generaciones.